Bienvenidos al video de bloqueo emocional, miedo a sentir emociones, segunda parte. Son muchas las pistas de que una persona tiene cierto grado de bloqueo emocional. La primera de ellas es que se aíslan y lo hacen a través de adicción a drogas. Todos los seres humanos que se drogan, en el fondo no aceptan su miserable realidad y por eso buscan huir a una que no sea ni tan dolorosa, ni tan triste, ni tan cruel. Siempre serás tú el último en enterarte del origen del conflicto. Por eso es un bloqueo. Por ejemplo, un hombre de 65 años comentaba la drogadicción que padece de los 12 a los 60 años. A pesar de que probó toda la variedad de drogas que pudo, hace 5 años que dejó de hacerlo. Cuando señaló lo terrible que habrá sido su infancia, lo negó rotundamente. Dijo que por el contrario, había sido un niño muy feliz. Lo interrumpo para dejar claro que su infancia tenía muchas cosas, pero nunca a un niño feliz. Si así fuera, no hubieras intentado ir a través de drogas. Por ejemplo, ¿con quién te criaste? Irrumpe en llanto y comenta: a los 8 años me fui a vivir con mi padrino, muy lejos de casa, porque mi padre me trataba muy mal. Cuando quería reprenderme, me colgaba con una soga al cuello de un árbol hasta que perdía la conciencia. Lo que más me duele es que solo a mí me trataba así. A mis hermanos no les hacía tan feo. Estaba tan bloqueado que no era capaz de relacionar su enfermedad actual, la diabetes, y la drogadicción con las torturas. Lo más seguro que ese padre haya tenido dudas sobre la paternidad de su hijo y por eso simbólicamente quería matarlo, llegando al colmo de hacer la representación real de su deseo más reprimido. Y entiendo la traición que haya sentido, pero ¿qué culpa tiene el niño de 8 años? Otra forma de huir es con adicción al trabajo. Son personas dedicadas, cumplidas, siempre llegan temprano, terminan con todas sus tareas diarias, sin importar el número que les dejen. No faltan ni cuando están enfermos, ya que su realidad es muy miserable y carente de sentido. El rechazo los corroe, en casa estorban, se aferran a ser necesarios para sentirse útiles. El trabajo les da esa oportunidad. Deja de justificarte. Eres necesario, mas no indispensable. Pronto serás sustituido por alguien más, sin mucho problema. Vive, confronta tu miedo, deja de esconderte detrás del ser necesario para que tu vida tenga sentido. Otro ejemplo es adicción a aparatos electrónicos. Parece inofensiva porque no consume sustancias. Ahí tienes una fantasía difícil de igualar en la realidad. Mientras te encuentres en el espacio cibernético, tienes entretenimiento, privacidad, poder, aventura, éxito, como en los videojuegos, las redes sociales, tiendas en línea. Llegan a pasar más de 24 horas continuas sin despegarse un solo momento, situación cada día más frecuente en el hijo de personas profesionistas que fueron abandonados porque sus padres tenían el afán de cumplir sus metas personales. Los hijos terminaron siendo criados por desconocidos como la empleada doméstica, que proporcionó cuidados básicos, alimentación, pero carentes de amor. Sí, el afecto que solo un padre puede otorgar a un hijo. Otra forma de huida es a través del sueño. No eres capaz de aceptar que tu realidad es un tormento como para disfrutarla plenamente. Te escondes bajo la justificación de que te da mucho sueño. Duermes demasiado porque crees que es allí el único lugar que no sufres, que no sientes. A simple vista parece de bajo costo y hasta en ocasiones inofensivo, pero no te das cuenta que se te está yendo la vida y la juventud hasta que es demasiado tarde y te conviertes en un parásito para tus familiares con el único afán de evitar ser abandonado. Lo único malo, que tú serás el último en enterarte de esa realidad. En el comportamiento, usas la triada de la miseria para quejarte, justificarte y culpar a los demás. Has sufrido tanto abuso que llegaste a creer que no tienes poder para cambiar lo que no te gusta de tu vida. Usas el olvido, la negación, la distracción y la huida para manejar tus problemas sin ser consciente que esa forma de hacerlo te convierte en un perdedor, en un rezagado, en pobreza económica, en enfermo físicamente y en todo aquello que puede representar la miseria emocional. La pobreza económica tiene su origen en la pobreza emocional. No hacen falta empleos, lo que hace falta son estrategias para combatir la ignorancia, para que te des cuenta de las capacidades tan grandes que ya posees y de la abundancia que proporciona tu entorno. No hay problemas económicos, lo que sí abunda es la ignorancia emocional.
Otra característica muy curiosa son los bloqueos sensitivos. Bloquean todo aquello que los haga sufrir porque saben que los llevará al conflicto, del mismo que vienen huyendo, por miedo a no saber qué hacer. Cuando escuchan frases que evocan abuso, abandono, traición, humillación, suelen responder de inmediato, perdón, ¿qué dijiste? No escucho, tengo problemas con este oído. Y no, no es con el oído. Tienes problemas cuando el sonido te conecta con los miedos que siempre has intentado negar. Bloquean todo aquello que no quieren ver. Les resulta más fácil decir que les falla la vista a tener que aceptar que el padrastro abusó de su hija. Saben que deben apartarlo de su vida y confrontar nuevamente la soledad. Sí, esa soledad que les da pavor reconocer o aceptar. Una soledad desgarradora como la que vivieron cuando eran niños. Debido a que fueron víctimas de mucho abuso o maltrato, no aceptan que alguien quiera hacerles sentir bien, porque no se creen ni dignos ni merecedores de afecto. Por eso cuando los tocan les incomoda, les ofende o les lastima. Algunos padres de familia usan la frase de quítate, hazte a un lado, ¿que no ves que estoy ocupado? Cada vez que el hijo pequeño se acerca a pedirles afecto, sin ser conscientes del rechazo que están generando en el bebé. Les hizo falta tanto amor y afecto de niños que ahora no pueden dar algo que no conocen a sus hijos. ¿Cómo te explico que existe algo que es tan emocionante, tan intenso, pero que simplemente tú no lo conoces? El amor. En el bloqueo de género existe la posibilidad de bloquear al hombre o a la mujer selectivamente solo porque les evoca al agresor de su infancia. Por ejemplo, si fue un hombre el que abusó de ti, te humilló, te torturó física o psicológicamente, te llevará a desconfiar siempre de un varón, porque asumes son malos, causan dolor, son abusivos. Esto te genera mucho conflicto en los trabajos cuando el jefe es un hombre, porque lo retas, lo cuestionas y te opones a recibir órdenes de ellos. Terminarás siendo despedido de cualquier empleo. Lo mismo sucede con las mujeres. Hay quienes se niegan a recibir o aceptar una orden simplemente porque la generó una mujer. En casos extremos, bloquean a ambos géneros. Son sujeto en extremo desconfiados, supongo que justificadamente, por tanto abuso que han sufrido. Un ejemplo es un adulto de 27 años que le apuntó con una pistola a un niño de 6 solo porque le quitó el juguete a su hijo de la misma edad. El bloqueo emocional no le permite darse cuenta que se trata de un niño, primero de un juego, pero que además no es necesario sacar una pistola para defender a tu hijo. Estuvo un año preso, hasta que llora logra darse cuenta que desconfía de todos los seres humanos porque su padrastro lo golpeaba con mucha frecuencia. Bajo cualquier pretexto lo dejaba sin comer, lo corrió de la casa y lo que más le arde el alma es saber que su propia madre nunca lo defendió. Los que padecen bloqueo filial dicen que no es conveniente exponer los conflictos emocionales simplemente porque son personas conocidas. Eso los hace sentir vulnerables. En una relación de cercanía, como puede ser un padre, un hermano, un hijo, un jefe de trabajo, sienten que podrían utilizar esa información en su contra. En realidad es solo eso, un sentir, y evoca más la naturaleza de lo que intentas esconder que el hecho de que sea un conocido con quien compartas tu dolor o sufrimiento. ¿Quién mejor que la gente que te ama para entender lo que te pasa? Pero bueno, es clásico que todo lo que les digas lo bloquean con la negación. No soportarían la vergüenza de reconocer frente a ti su conflicto. Pero si esas mismas palabras se las dice un desconocido, lo entienden, lo comprenden, lo procesan y agradecen el mensaje. El ejemplo clásico es cómo llevan diciéndote mucho tiempo que bajes de peso, que dejes el alcohol, que cuides tus enfermedades crónicas, que te ames un poco más y que por lo tanto te cuides. Y tú sigues sin escucharlo, solo porque se trata de tu familia. Y te defiendes con la frase de como si tú estuvieras tan bien. Pero te recuerdo que si otro ser humano está igual o peor que tú, no te ayuda ni te beneficia, solo te distrae. Deja de escudarte en justificaciones banales, bobas o sin sentido. Acepta la ayuda, no importa de quién venga. Estar mejor lo justifica todo. El síndrome de oposición y desafío es un mecanismo de defensa muy común en adolescentes, que consiste en un comportamiento desobediente, hostil y desafiante ante la figura de autoridad, porque ya estás harto de los hábitos compulsivos de tus padres, del maltrato, del abuso físico y verbal, del que has sido víctima con el afán de que seas mejor persona. O bueno, eso dicen ellos.
Si bien al inicio oponerse y desafiar a tu agresor es un mecanismo de protección, cuando pasan los años y vas por la vida desafiando a la figura de autoridad, te trae muchos conflictos en todos los ámbitos, con la pareja, con el jefe en el trabajo, con un policía. Por ejemplo, un hombre de 27 años que estudia el posgrado desafía todas las órdenes que le da su profesor, con argumentos de es difícil, no viable, complejo. La indicación de que acaba de recibir a todo decía que no. El profesor, al percatarse de su resistencia a recibir una orden, le pide que distinga bien los resentimientos que tiene con su padre a las indicaciones de un profesor, ya que este último solo quiere ayudar, solo quiere guiarle durante su aprendizaje. Con técnicas especiales de inteligencia emocional reconoció que intentaba bloquear todas las órdenes superiores porque sus padres, que trabajaban de maestros en una escuela primaria, pasaban todo el tiempo trabajando y lo dejaban solo en casa. Llorando confesó que los extrañaba tanto a los dos al caer la tarde, pero más a su padre porque él llegaba más noche. Y en lugar de que su padre llegara a abrazar a su hijo, buscaba cualquier objeto para golpearlo y reclamarle por el desorden de la casa o por no haber hecho sus tareas o simplemente para desquitar su frustración. Y eso es algo que él simplemente no puede entender. En casos muy intensos desafían a cualquier desconocido, confundiéndolo con la persona que los agredió. Algunas riñas fortuitas con sujetos completamente extraños o asesinatos podrían haber sido generados por la proyección que tiene el sujeto sobre la persona que los violó. En realidad, el único delito era parecerse a esa persona que los lastimó. Supera tus traumas para que dejes de andar enjuiciando a personas que no tienen la culpa de lo que te pasó en la infancia. El perfeccionista. Le tienen tanto miedo al rechazo y al abandono que deben estar seguros que si no los quieren por los hijos que son, por lo menos los acepten por lo que hacen o pueden hacer. El perfeccionista sufrió muchos golpes, gritos, azotes, por eso intenta adivinar el futuro, para evitar que suceda una catástrofe. Él debe predecir lo que podía hacer enojar a su padre o a su agresor, para ver si así se liberaba de los golpes. Saben que dependen de esa perfección que no existe para salir librados de las consecuencias. Tienen que culpar a los demás de sus errores, así serán castigados otras personas. Antes se contradicen a sí mismos, pero jamás aceptarán la culpa. Las personas que buscan la perfección se flagelan ante el error, se etiquetan y se castigan a sí mismos y castigan a los demás. En cambio, un sujeto que busca la excelencia suele usar frases como, bien, como pueden ver, cometimos un error. Veamos ahora qué aprendemos de esto. En cambio, el perfeccionista dice, tú tienes la culpa y debes de pagar por eso. Esto no se va a quedar así. Voy a hacer que te corran. Claro está, de aceptar la culpa, sabes que al primero que deberían correr es a ti. Otra característica es que se protegen con un camuflaje bien diseñado a su personalidad. Esto evita que detrás de un sujeto con la máscara del iracundo veas a una persona insegura, indecisa, incapaz y frágil. En cambio, llegamos a creer que por ser enojón es disciplinado, asertivo, resolutivo y capaz, situación que está lejos de la realidad. Es el caso de un hombre de 45 años que disfruta de ir a regañar y a humillar a personas de nuevo ingreso en el área de trabajo. Refiere que de niño fue muy maltratado por su padre, que era militar, que era muy estricto. Ahora no busca quién se la hizo, sino más bien quién se la pague. Detrás de la máscara del insensible hay un sujeto empático, a quien le gustaría preocuparse menos por el sufrimiento de los demás, temeroso de ser lastimado y de perder el control de sus emociones y parecer frágil y comprensivo o inseguro ante los demás. Piensa que las emociones evidencian su vulnerabilidad y no hay realidad más errada que esta. Por ejemplo, un hombre de 42 años pide ayuda a inteligencia emocional porque desea incrementar su inteligencia financiera. Durante el curso se da cuenta que con frecuencia abandona a su familia con el pretexto de ir a lugares lejanos a trabajar, que es frío, que no recuerda haber convivido con sus hijos una sola vez en la vida. Con sorpresa se dio cuenta que lo que generó esta máscara de frialdad fue que en una ocasión mamá y papá se estaban peleando. El niño, con el afán de ayudar a su madre, se acercó mucho a su padre, pero en lugar de ayudarlo, recibió una golpiza similar o peor a la que le dieron a mamá.
Ahí fue donde entendió que desconectar sus emociones era lo mejor y aprendió a no acercarse a alguien solo por empatía o solo porque necesite ayuda. El que se esconde detrás de la máscara de fortaleza quiere hacernos creer que es fuerte porque no demuestra lo que siente. Si lo hiciera, se le vendría todo abajo, estaría más vulnerable. Ejemplo, un sujeto que no quiere llorar por la partida de su padre, de su madre, de su abuela o hermano, porque considera que manifestar emociones es signo de debilidad. Qué aberración más grande, pero para ellos no hay otra verdad. Recuerda que eso te convierte en rígido, pero no te hace más fuerte. Y los árboles que más soportan las tempestades son los árboles más flexibles, porque se mueven y se mecen al compás del viento. Fortaleza sería que te permitieras gestionar tu emoción y que te reinventaras a partir de lo que tienes. Una frase frecuente es: yo no quería quebrarme, nunca lloré porque quería darle a mi familia la fortaleza que necesitaba en ese momento. El gran problema es que ahora padece una arritmia cardíaca, hipertensión arterial sistémica y diabetes, y todo por reprimir emociones, por no dejar que fluyan. Recuerda que las lágrimas limpian la podredumbre del alma. Ve a la acción, responde el siguiente cuestionario, tomando en cuenta cada uno de los apartados mencionados en el video. Comparte el resultado con tu guía emocional. Puedes pausar el video ahora. También te invito a analizar la tercera parte del video.